Muy bien. Vamos a seguir con talalgias y metatarsalgias. Ya. Cuando hablamos de talalgias, estamos hablando de talón. Dolor en el talón. El talón es un espacio, ¿no?, que está básicamente formado por un hueso. ¿Qué hueso? Calcáneo. ¿Pero solamente hueso? No, también hay otras estructuras. En la zona del calcáneo, si nosotros recordamos, para no regresar a todas las diapositivas, el calcáneo tiene un punto de apoyo, que habíamos hablado que está básicamente en la zona medial o lateral. En la zona medial. Así como menciona el autor, no habíamos visto que está básicamente en la zona medial. Si este es el calcáneo, el apoyo básicamente está en un punto que está en la zona posterior y medial. ¿Recuerdan? En la zona medial, muy bien. Aparte de eso, el calcáneo después se eleva y prácticamente ya no existe zona de apoyo, y se va todo el apoyo a la zona subastragalina que habíamos mencionado. Ahora, ¿qué elementos más existen cerca de esta zona de apoyo? Habíamos hablado de una aponeurosis y de una fascia plantar que termina insertándose en la zona también medio posterior del calcáneo y básicamente termina cerca del apoyo. Es decir, si yo estoy hablando de un problema de dolor en el talón, esta zona de inserción de la fascia plantar también se puede irritar o no. Sí. Y si es fascia, ¿cómo se llama la inflamación de la fascia? Fascitis. Fascitis, ¿no? No fasciitis, ¿no? Fascitis. No, fasciitis la infección, fascitis la inflamación de la fascia. Entonces, ¿pero es solamente la fascia que está ahí en esa zona o hay más estructuras? Hay más estructuras. En la zona bien baja existe una pequeña bursa también. Una bursita que habíamos hablado que las bursas, ¿no?, son elementos pues como colchones, como almohaditas en las zonas pues de apoyo. En este caso existe una bursa también en la zona de abajo del calcáneo. Existe una bursa en la zona posterior también al calcáneo. Y cuando por ejemplo nosotros nos ponemos una zapatilla, un zapato muy apretado o nos golpeamos en la zona posterior al hacer algún deporte, vamos a tener también una zona posterior de dolor. Puede ser solamente por una bursitis, ¿no? Puede ser en la zona de abajo también. Ahora, ¿qué otros elementos hay en esa zona posterior, en el calcáneo? ¿Qué otros elementos hay? Ya hemos hablado de las bursas, de la fascia, del hueso. ¿Los tres pueden doler o solamente uno? ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay? Piel y su tejido celular subcutáneo, con sus terminaciones libres, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un impacto fuerte en esa zona? ¿Quién sufre primero? La piel, tejido celular subcutáneo, que tienen terminaciones nerviosas libres, ¿no? Y también existe pues todas las estructuras que hemos mencionado. Cualquiera de estas estructuras se puede lesionar en un dolor en el calcáneo y puede generar obviamente dolor, ¿no?, para ser redundantes. Y las metatarsalgias, ¿quién es la reina de las metatarsalgias? ¿Qué metatarso es el que más sufre? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto? El primero, ¿no? Tanto así que nosotros pues prácticamente cuando hablamos de metatarsalgias nos referimos básicamente ¿a qué patología? ¿A qué patología? Al hallux valgus. Prácticamente, metatarsalgia prácticamente es igual a hablar de hallux valgus. Entonces yo tengo talalgias y tengo metatarsalgias. Como ya tengo la idea, ahora me voy a la patología. Y me preguntan cuál es la causa más frecuente de talalgia, o sea, un dolor en el talón. ¿Cuál es la causa más frecuente? Y me ponen fascitis plantar y espolón calcáneo, bursitis aquilea, bursitis retrocalcánea, la bursitis subcalcánea y la tendinitis del Aquiles. Bueno, la tendinitis del Aquiles
en la zona más posterior, ¿no? Que termina pues en la zona, obviamente pues también ahí en la zona del calcáneo, que también se puede irritar, y estaba olvidando mencionarlo hace un momento, ¿no? El Aquiles, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas estas es la talalgia más frecuente? Ya, acá tengo una respuesta. ¿Otra? Ya, siguen dos. ¿Otra? La fascitis, ¿no? La fascitis. Tanto así que prácticamente cuando hablamos pues de un dolor en el calcáneo, prácticamente miramos así y decimos fascitis, ¿no? Fascitis, inflamación de la fascia, inflamación de la fascia. Hay otros elementos, como estamos viendo acá. Acá está la bursa subcalcánea, la retrocalcánea, como habíamos mencionado, la bursitis aquilea que está más arriba, la tendinitis del Aquiles, ¿no? Pero el espolón calcáneo, es decir, esa protuberancia que sale por un efecto pues crónico de... Ustedes cuando, por ejemplo, se ponen un zapato apretado por bastante tiempo, le sale un callo, ¿han visto o no han visto? Sale un callo. Esa es la reacción de la piel. Pero ustedes tienen que saber que no solamente la piel reacciona así, sino el hueso y las cápsulas articulares también reaccionan así. Las bursas también reaccionan así, al frote constante. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo trabajaría, digamos, en una situación en una situación manual y estoy golpeando constantemente mi articulación de mi mano. En esta zona me va a aparecer, pues, aparte de un callo, va a aparecer una lesión ósea también. Entonces, el calcáneo, nosotros caminamos con los pies todos los días, mañana, tarde, noche, estamos impactando esa zona, 1 año, 2 años, 3 años, 30 años, 40 años, 50 años, entonces tiene derecho a este hueso a reaccionar. Es una reacción perióstica y comienza a aparecer un cachito, ¿no? ¿Ustedes han visto? Y si algunos tienen como un verdadero espolón de gallo, ¿no? Un espolón así grande y que se le llama pues espolón calcáneo. Ahora, ¿ese espolón calcáneo duele solamente así porque aparece el espolón? No. El espolón calcáneo es una situación, es decir, el hueso comienza a reaccionar, comienza a crecer. Pero este espolón, o sea, ¿sale el espolón y duele el pie, el talón? No necesariamente, tiene que haber un efecto traumático, es decir, ha caído de talones, ha caminado mucho, o ha hecho deporte y ha caído en una piedrita, etcétera, y comienza a aparecer una inflamación, no solamente por el espolón, sino comienza a aperturar en la zona de la fascia, ¿no? La fascia, entonces aparece la fascitis. ¿Está bien? Y el tratamiento puede ser reposo, no analgésicos, ¿no? Si no mejora, después se puede hacer infiltraciones, especialmente los abuelitos, ¿no? Viene el abuelito con un dolor crónico, ¿cuántos meses? 5 meses me duele el talón, ¿no? Se le hace una infiltración y se va caminando y feliz, ¿no? Ya no le duele nada. Entonces la fascitis, digamos, es la reina de las talalgias, ¿no? La fascitis plantar espolón calcáneo, lo más frecuente. Entonces el punto, como les había dicho, el punto es en la zona más medial del talón, que es el punto de apoyo del calcáneo. Ustedes ven acá, toco yo en la zona más medial y ahí le duele, ¿no? En la zona de ahí, la fascitis. Muy bien. Hasta ahí con esta parte del talalgias, ¿no? Ya hemos revisado los tipos de talalgia más frecuentes. Con eso, digamos, es suficiente para la parte de talalgia. No hemos revisado el tratamiento también. Nos hablan de una patología, en este caso. Vamos a terminar con esta pregunta. Nos hablan de un neuroma de Morton. ¿Alguna vez han escuchado el neuroma de Morton? ¿Alguna vez han escuchado? El neuroma de Morton, ¿neuroma qué cosa es? El neuroma es una lesión tendinosa, ligamentaria,
nerviosa, nerviosa, ¿no? Es decir, un nervio ha proliferado un tumor redundante, ¿no? Plexiforme, ¿no? Esto se le llama neuroma. ¿Y dónde se forman los neuromas? Simplemente se forman en el nervio. En este caso, cuando hablamos de neuroma de Morton, es un nervio interdigital, es decir, en el pie, ustedes recuerdan, así como en la mano, los nervios salen y se dividen en dos. Salen y se dividen en dos. Salen y se dividen en dos. Y por acá viene otro y por acá viene otro. Entonces, el neuroma de Morton uno de los nervios, ha generado un tumor, y como sale para los dos, va a generar ¿qué cosa? Alteraciones nerviosas. ¿Cuáles son las alteraciones nerviosas estándares? Ustedes escuchan esto y ya saben que hay una lesión nerviosa. ¿Alguna vez han diagnosticado una lesión nerviosa? ¿Qué les dice el paciente? Parestesias, parestesias, parestesias. Y segundo, sensibilidad. Y tercero, cuando ya digamos el asunto es muy muy grave, fuerza, ¿no? Entonces, y los dolores nerviosos generalmente molestan cuando el umbral de reposo de la membrana, en este caso, es estable, ¿no? Y cuando hay pequeños impulsos y genera pues despolarización. Es decir, ¿en qué momento? ¿En la mañana, tarde o en la noche? En la noche. Despierta el dolor. Es un dolor que despierta al paciente. Así como habíamos hablado del nervio mediano, cuando tiene lesión, lo despierta al paciente de noche, ¿no? O una lesión cubital en el canal del carpo, en el canal de Bouillon. Entonces, este paciente despierta por el dolor en la noche, un neuroma de Morton. Pero ¿dónde se localiza la lesión? ¿En cuáles de esos nervios interdigitales? En la planta del talón, dorso del primer dedo, primer, segundo, tercer espacio intermetatarsal. ¿En qué espacio es? ¿Han escuchado alguna vez esto? En el tercer espacio intermetatarsal. ¿Y cuál es el tercer espacio intermetatarsal? ¿Entre qué dedos? Entre el tercer y cuarto dedos. ¿Está bien? Entonces, entre el tercer y cuarto dedos, es decir, la sintomatología va a aparecer en el tercer, en la zona más lateral, y en el cuarto dedo en la zona más medial, ¿no? El neuroma de Morton, o sea, dos dedos comprometidos. Y el dolor es un dolor sordo, ¿no? Durante el día, y en la noche pues despierta de dolor, ¿no? Paciente pues con un dolor en la zona intermetatarsal, o sea, es una metatarsalgia, ¿no? Neuroma de Morton. Esta pregunta mencionan la enfermedad de Friber, que también se la conoce como Kohler 2, y lo que preguntan es, se localiza preferentemente. Entonces, vamos a ver que hay una serie de enfermedades que van a ser bastante interesantes. Hay un grupo de enfermedades que destruyen el hueso en la zona osteoarticular. Dentro de estas enfermedades nosotros conocemos algunas que afectan a articulaciones grandes, como el caso de la cadera. También afectan a articulaciones pequeñas, ¿no? O huesos pequeños. Y acá tenemos, dentro de esas enfermedades, dentro de esas lesiones osteoarticulares de destrucción, tenemos la enfermedad de Friber, ¿no? Que también le conocen como Kohler 2. Bueno, esto sí es, digamos, memoria, pero vamos a ponerlo de una vez. Se va a dar en la cabeza del segundo metatarsiano. ¿Y en qué consiste esta patología? Se dice que hay una alteración en la microcirculación del hueso. No se sabe la causa, simplemente aparece la lesión y comienza a haber una necrosis de la zona osteoarticular. Es decir, va a comprometer el hueso subcondral y la parte condral también.
¿qué va a pasar con estas patologías? Va a comenzar a destruirse y va a comenzar a hacer una suerte de desintegración o deformación de los huesos, ¿no? En este caso, pues, de la cabeza del segundo metatarsiano. Pero no solamente, pues, la cabeza del segundo metatarsiano es el único que se compromete en este tipo de enfermedades, ¿no? Ustedes habrán escuchado alguna vez de la enfermedad de Perthes, ¿no? Y ustedes saben que la enfermedad de Perthes también genera, pues, un problema en una articulación grande, que es la articulación de la cadera. Y así como el Perthes, ¿no?, que es el más conocido, digamos, es similar la enfermedad de Friber, ¿no? Obviamente, porque hay destrucción en la zona osteoarticular, va a haber un problema de dolor, va a haber un problema de limitación de la marcha, van a aparecer signos inflamatorios locales, ¿no? No solamente a nivel, pues, interno, en la zona, digamos, más profunda, sino que va a aflorar, y en la parte de la piel, el tejido celular subcutáneo también se va a ver, pues, inflamado, va a haber inclusive a veces edema, se va a comportar como una fractura. El tratamiento de estos pacientes es sintomático, ¿no? Se le hace evitar la carga, ¿no? Porque se dice que la carga, pues, genera también mayor lesión. Se le quita carga, se le dan medicamentos analgésicos. A veces, inclusive al paciente se le puede colocar algunos ortésicos, es decir, una bota de yeso, una férula de yeso, para que el paciente no pise, ¿no? Y generalmente, pues, ese tipo de problemas mejoran, pero hay algunos que van inexorablemente a la necrosis y a la destrucción de esta zona osteoarticular, y va a tener un dolor de manera crónica y, bueno, secuelar, ¿no? Existen grados del Friber también, ¿no? Y tenemos acá otra pregunta, donde nos van a hablar de una patología exacta, ¿no? La artrosis por sobrecarga de la primera articulación metatarso-falángica, súper específico. Vamos a ir con los puntos. A ver, artrosis. ¿Qué cosa es artrosis? En el lenguaje anglosajón, osteoartritis, ¿no? ¿Qué cosa es la artrosis? Es la destrucción, ¿no?, por degeneración, ¿no? Esa es la diferencia. Por degeneración de una articulación. Por ejemplo, si estoy hablando de la primera articulación metatarso-falángica, ¿a qué dedo me estoy refiriendo? Al primer ortejo, al dedo gordo. La articulación metatarso-falángica, me dicen que está artrósica y que es una artrosis por sobrecarga. O sea, me están dando varios puntos. ¿Qué quiere decir? Que este paciente ha realizado un trabajo excesivo y ha generado una suerte de artrosis en esta articulación. ¿En qué paciente se puede generar una artrosis por sobrecarga? Generalmente, pues, se da en algunos pacientes que realizan actividades de marcha, ¿no? Actividades de caminatas constantes, sin descanso, y esos pacientes, pues, generalmente son los soldaditos, ¿no? Los soldados, ¿no?, que están generalmente, pues, en esta fase de la marcha, golpes, traumas repetitivos en la zona articular metatarso-falángica. Ustedes recuerden que la zona articular metatarso-falángica, el primer dedo, es una zona de apoyo, están los sesamoideos y justo acá está la articulación. Entonces es una zona de apoyo, de impacto, donde si nosotros estamos marchando constantemente, estamos impactando y golpeando y destruyendo esta articulación, porque va a ser el primer punto de golpe cuando estamos realizando estas acciones. Estos pacientes que realizan estas actividades pueden llegar a esa artrosis. ¿Y qué cosa van a presentar? Aparte de la degeneración, en este caso articular, que va a presentar también osteofitos, ¿no?, como si fuera un viejito, ¿no? Osteofitos, va a generar deformación de la carilla articular, el cartílago se va a destruir, va a tener signos inflamatorios cuando vuelve a hacer el ejercicio, porque hemos hablado también que la artrosis, o sea, un paciente que tiene artrosis en un punto y esta articulación vuelve a ser sometida a movimiento repetitivo, genera fricción. Hemos hablado de eso, que es como yo les mencionaba, como una llanta nueva en una carretera vieja, ¿no?
Entonces va a calentar la zona, va a calentar, va a irritar, va a generar más mecanismos inflamatorios, van a llegar más mecanismos inflamatorios y va a haber más destrucción. La artrosis se va a agravar. Entonces estos pacientes, miren, pacientes por sobrecarga con artrosis, un paciente joven, ¿no?, o de mediana edad, que va a tener ya un problema que debería tenerlo usualmente cuando ya tiene una edad más avanzada. ¿Cómo se va a llamar? Es lo que me preguntan. ¿Cómo se va a denominar a todo este cuadro clínico? Hallux valgus, ¿sí? Hallux varus, clinodactilia. Habíamos hablado de la clinodactilia, ¿no? La desviación del dedo, ¿no?, en el eje radiocubital, es decir, se doble el dedo hacia adentro, ¿no?, especialmente el quinto dedo. Hallux rigidus, hallux atávico. ¿Cuál sería? Hallux rigidus, ¿ya? Hallux rigidus es esa artrosis, desarticulación, y se llama rigidus porque va a poner rígida la articulación. Obviamente, una articulación artrósica se va a volver más rígida, ¿no? Ustedes recuerden, cuando un paciente tiene una artrosis de cadera, por ejemplo, el paciente le dicen, abduzca la pierna, ¿no?, o abra la pierna, separe las piernas, y va a querer abrir y no puede, ¿no? Quieren hacer una rotación interna, rotación externa, y se bloquea la cadera, ¿no? Igual en la rodilla, ¿no?, se va a sentir pues que raspa, que no se puede movilizar muy bien. Igual es en este pie, en esa articulación, van a querer movilizar y van a sentir que no se puede, ¿no? Va a estar rígido. Acá tenemos, miren, acá un paciente, miren este pie, ¿es un paciente anciano? No, es un paciente joven, es un varón, un soldado, y acá tenemos pues como toda esta zona articular, miren, está inflamada, está caliente, está eritematosa, y acá podemos ver alrededor de toda la articulación metatarsofalángicas una cierta cantidad de osteofitos en todo el perímetro. Ustedes recuerden que la radiografía solamente me permite ver en dos planos, pero si yo imagino y digo, esto está en la parte de arriba, la parte de abajo también debe estar así, la parte de adentro, la parte medial también debe estar así, la parte lateral, es decir, todo el borde y la zona interna debe estar igual o peor. Entonces, toda la articulación está artrósica, ¿no? Y podemos evidenciarlo acá. Es un paciente joven, ¿no? Y cuando le hacemos pues las maniobras, ¿no?, queremos hacer un movimiento, va a generar mucho dolor, ¿no? Mucho dolor, ¿no? Lo va a poder lograr, pero con mucho dolor, ¿no? Hallux rigidus. Y ahora sí nos vamos a meter en el tema de Hallux valgus, ¿no? Hablando de Hallux valgus. Hallux valgus, una lesión muy común. Digamos el bloque femenino es el que más frecuentemente lo sufre, especialmente el bloque femenino que usa bastantes zapatos con tacos elevados. Estos pacientes que usan zapatos o calzados con tacos muy elevados van a generar una presión muy intensa en la zona articular de los metatarsos y las falanges, especialmente del primer dedo. Recuerden que el eje mecánico, ¿no?, que siempre hemos mencionado, el eje mecánico termina en la zona del talón y se tiene que apoyar, después se distribuye hacia adelante y termina en los en los dos dedos, en 3 puntos, primer, quinto y la base del talón. Si yo levanto el talón y termino pues apoyando la punta del pie, el talón prácticamente no me va a soportar carga, toda la fuerza lo va a enviar hacia la zona anterior. Los deditos se van a correr, ¿no?, se van a doblar, y lo que va a apoyar básicamente no es el quinto dedo, es la base de la articulación del primer dedo. Entonces, mientras más alto sea el taco, más carga le están dando a la articulación metatarsofalágica de ese primer dedo. ¿Qué es lo que va a generar crónicamente este asunto?
va a comenzar a destruir la articulación y va a generar lo que siempre, ¿no?, hemos escuchado, el hallux valgus. Pues los zapatos generalmente terminan en punta, y si terminan en punta y el dedo quiere meterse más bien para acá, lo que va a hacer es va a desviarlo hacia afuera. Hallux valgus se dice que es con respecto a la línea media, es decir, si yo estoy en mi línea media, ¿el valgo es hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Es decir, ese primer dedo, ¿hacia dónde se tiene que ir? Hacia afuera. Es decir, si yo tengo todos los dedos, por ejemplo, en el pie derecho, si todos los dedos están en la parte de afuera y este primer dedo se quiere ir hacia afuera, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empujar a los otros dedos hacia afuera. Eso es el hallux, es decir, el dedo hacia afuera. Segundo concepto, si este dedo se va hacia afuera, su metatarso, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia adentro, porque va a formar un arco, ¿no? Si este se va hacia afuera, este lo va a tirar hacia adentro. Es decir, si el hallux se va hacia el valgo, el metatarso se va hacia el varo, así es, hacia el varo. Entonces, segundo concepto. Tercer concepto, habíamos hablado de los huesitos sesamoideos, que están en la base, en la parte de abajo. ¿Qué pasa si este eje es normal y están los sesamoideos por debajo? ¿Y qué pasa si se cambia el eje? El hallux se va hacia afuera y el metatarso se va hacia adentro. ¿Qué va a pasar con los sesamoideos? ¿Hacia dónde se van a ir? Siguiendo al eje del dedo. El eje del dedo termina siendo lateral. Es decir, los sesamoideos se terminan yendo hacia afuera. ¿Está bien? O sea, se subluxan o se luxan. Tercer concepto. Cuarto concepto. ¿Qué pasa en ese momento que el hallux se está yendo hacia el valgo? ¿Qué va a pasar con el otro dedo? ¿Lo aguantará o no lo aguantará? ¿Lo sostendrá ahí y lo aguantará hasta el final de sus días? ¿O se comenzará a deformar? Se comenzará a deformar. Y entonces hay dos opciones. Y la más frecuente es que este dedo comienza a levantar al segundo dedo. ¿Y cómo se llama ese problema? ¿Cómo se llama? ¿En qué lo convierte el segundo dedo? En un dedo en martillo. No diferenciar, no confundir con el cuello de cisne. Acá no hay cuello de cisne. Acá no estamos hablando de lesiones de tendones. Recuerden, no estamos hablando de cuello de cisne. Hemos mencionado lesión, ¿no? Básicamente en artritis reumatoide por una lesión, un desbalance de tendones, ¿no? Para hablarlo de manera así, digamos, difusa. ¿Y qué va a pasar? Ese es el quinto. El sexto concepto, ¿cuál sería? Una vez que ya ha enviado el dedo hacia afuera, el metatarso lo ha mandado hacia adentro, ha subluxado los sesamoideos, ha botado al otro dedo, ¿qué más va a pasar? En la zona de la articulación metatarso-falángica va a haber una presión con el zapato, crónica. ¿Y qué habíamos hablado cuando hay una presión crónica? ¿Qué va a pasar? Va a haber una reacción de la piel, un callo, y del hueso. El hueso comienza a reaccionar y comienza a formar una capa, otra capa, y varias capas redundantes, y eso se le va a conocer como exostosis, ¿no? Exostosis. Parecido al calcáneo, al espolón calcáneo que habíamos mencionado hace un rato. Entonces ya tenemos los conceptos del hallux valgus, ¿no? ¿Quién me responde esa pregunta? Dice que deformidad no aparece en el hallux valgus. ¿Valgo del primer dedo? Sí. ¿Primer metatarso valgo? Varo, ¿no? ¿Exostosis de la cabeza del primer metatarsiano? ¿Sí? ¿Habíamos hablado? Sí. Luxación externa de los sesamoideos, que sigue el eje del dedo, el eje del dedo se va hacia afuera, ¿no? Se va hacia afuera. Y subluxación y artrosis de la primera articulación metatarso-falángica, obviamente sí, pues, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, las deformidades básicas y el hallux valgus
va a ser mucho mejor entendido, ¿no?